Eres precioso a mis ojos, desde la eternidad te soñé. Mi infancia fue, sin duda, sin el cariño de mi padre, porque la separación de mis padres tuvo lugar muy pronto. Por lo tanto, no pude coger las características masculinas, empezando por el cariño y el amor que un padre tiene que dar a su hijo. Sentí dentro de mí que había algo que no iba, no me aceptaba, tenía la autoestima muy baja y había comenzado a tener impulsos románticos y sexuales hacia mi compañero de clase en la escuela primaria. Desde ese momento empecé a no dormir y mi madre me llevó a los psicólogos. Y los psicólogos dijeron, su hijo es homosexual. En ese momento yo escuché por primera vez en mi oído esta palabra y de alguna manera comencé mi trayectoria hacia la homosexualidad. Además estaba también la televisión. Era una parte fundamental. Con las películas de aquellos tiempos yo me veía en aquellas personas que me decían que era homosexual. Veía que no era una cosa tan anormal como pensaba al principio y que me hacía sentir rechazado por mis compañeros de la escuela. Entonces, entre la televisión y los psicólogos, ambos me habían informado de que todo aquello era normal. Me das, en ti encuentro refugio, eres. Mi adolescencia siempre la viví con ese sentirme inferior, sentirme una parte de la sociedad. Me sentía en ese gueto gay, porque era una condición que en aquellos tiempos no era tan popular como hoy, y no conseguía aceptarme en lo más profundo. Pero cuando empecé a entrar en ese mágico mundo de los círculos gays, comencé a tener las primeras amistades, mis primeras relaciones, y siendo un chico guapo, me propusieron ser Mr. Gay. En ese momento acepté. Guardián, me das y cuanto más. Allí se abrió todo un mundo, porque viviendo en Milán, la moda, el escenario, me parecía todo algo maravilloso. Y esto me llevó a tener mucho éxito, dinero, a vivir en un apartamento en el centro de Milán, a relacionarme con famosos. Parecía que mi vida había empezado. También la cartera se había llenado. Y a una edad tan joven, 20, 21, 22, 23, 24 años, parecía que estuviese volando hacia el éxito. No me faltaba nada desde el punto de vista material. Llegué hasta el punto de convertirme en una persona que luchaba por los derechos de los homosexuales, porque, obviamente, cuando estás en ese ambiente, te tiras de lleno. Puedo decir que estuve de lleno en la batalla para los derechos de los homosexuales. Organicé también cruceros para gays. Tenía una visión muy abierta. Tenía la posibilidad de viajar al extranjero. Desde Italia a Europa, a Estados Unidos, viajaba mucho. Cuando hacía frío en Italia, me iba a Miami o a Tenerife. Conseguía siempre estar bien a nivel económico. Con respecto a mis relaciones, había siempre algo que yo buscaba en el otro.
Pero esto, después de un tiempo, en las relaciones entre homosexuales siempre había algo que no funcionaba. Después de un tiempo, o me cansaba yo o se cansaba el otro, y no conseguía ser feliz. Todas las veces tenía que sufrir una pérdida, de dejar o ser dejado. Todo esto no me hacía sentir feliz. Por lo tanto, me replegaba hacia el baile, hacia el dinero, hacia lo que los jóvenes están atrapados. En eso que, pensando que resolviendo el problema económico se resuelve todo, y en cambio no es así. Yo no era feliz, porque de todas formas yo quería el amor, pero este amor nunca llegaba. Y empezó también este espectáculo fascinante que yo llamo el país de los juguetes, como Pinocho. Este teatro de lo absurdo se convirtió en un teatro de desgracias. Vi a todos mis amigos morir de sida. Era un periodo en el que muchas personas se enfermaban y morían. También los ídolos de la música. Había dolor, un dolor, especialmente cuando mi mejor amigo falleció. Yo, en ese momento, tenía que ayudarle. Tenía que ver todos esos duelos continuos, y entré en crisis. Entré en crisis y empecé a estar mal. Empecé a estar mal y en el hospital me dijeron que yo era positivo en SIDA y que tenía que apurarme en tomar unos fármacos que en ese momento todavía eran experimentales, porque si no lo tomaba urgentemente iba a morir. Esto para mí fue un golpe muy duro. A partir de ahí, esta desgracia se transformó en gracia, porque en ese momento empecé a orar. Volví a orar, como hacían mis abuelos, y también mi mamá. Oraba mucho. Mi mamá, que siempre me decía que oraba por mí, y que pedía por mí a la Virgen María, que le pedía unas gracias. Me convertí y tuve la alegría de rezar el rosario. Tenía un contador de la luz en casa en el que había puesto el rosario que me habían regalado. Y un día, en la soledad que la enfermedad me había brindado, empecé a agarrarme como un náufrago a este rosario y allí sentí en el corazón que de verdad la Virgen María existía. Que la Virgen no era un cuento que nos decían de pequeños para dormir o que la sociedad quería imponernos. Yo sentía dentro de mí que la Virgen María estaba viva, que a cada Ave María que yo decía era como si me acariciara, me cogiera de la mano, hasta el punto que me despertaba de noche para rezar el rosario. Llegué a rezar 3 rosarios al día. 3 rosari al giorno. Una noche me desperté rezando el rosario. Yo encendía la radio porque me ayudaba a rezar con otros, ya que estaba muy solo y la radio me hacía compañía. Era justo Radio María, la radio de la Virgen, donde rezaban a menudo los rosarios y daban catequesis a las 3 de la mañana. Cuando me di cuenta de que la Virgen me despertaba porque se me abrían los ojos y no conseguía dormirme, encendía la radio y estaba rezando el rosario. Entonces entendí que tenía que rezar el 3.º o 4.º rosario. Después de este rosario, en la radio, había una vidente de Medjugorje que hablaba de este pueblecito en Bosnia, donde se aparecía la Virgen, y decía que había que rezar estos rosarios, que la Virgen había dado estas piedras, como aquellas piedras de David lanzadas a Goliat. En ese momento entendí que estos rosarios eran armas para conseguir luchar contra este sufrimiento, y en ese momento sentí una alegría inmensa. Me sentí como nunca me había sentido. Sentí haber superado el miedo. En la radio había empezado a escuchar también algunas catequesis que me habían ayudado a ser más profundo en mi fe. Volví a la iglesia, volví a confesarme, volví a practicar y estaba tan enamorado. Las conversiones no se pueden explicar en unos minutos.
Sentí una alegría profunda dentro, en mi corazón. Algo había cambiado dentro de mí. Entonces entendí que aquella vida que yo tenía no podía seguir teniéndola porque no era suficiente. Buscando superar este vacío tan profundo que me había destrozado dentro, continué. Eres precioso a mis ojos. Escuchando el catecismo de la Iglesia Católica, sentí la necesidad de permanecer en castidad y empecé a practicar la castidad y también rezaba. Yo le decía al Señor, Señor, yo no soy un eunuco, no soy una persona que pueda seguir viviendo esta castidad. Ayúdame a que yo pueda tener un amor, amar a una persona. Entonces empecé a hacerme preguntas, a entender dentro de mí qué quería, y ocurrió una cosa muy grande. Dios me había hecho entender con mi razonamiento que yo podía ser heterosexual, que yo era un heterosexual latente, que dentro de mí no estaba equivocado, que el Señor me había hecho justo para ser hombre y que tal vez yo no había tenido aquel calor por parte de mi padre, de mi madre, o tal vez por algunas heridas. Todo esto me había llevado allí y me di cuenta que, como todos, yo estaba herido. Ya que la humanidad está herida, herida por el pecado original, esto hay que decirlo. Cada persona está herida. Yo entendí que mi herida era la homosexualidad. Entonces empecé estos cursos americanos. Comencé a llamar y a hablar con el profesor Nicolosi, a hacer psicoterapia, a entender también por mí mismo, con los libros, cómo se podía salir de la homosexualidad. Había muchos testimonios de ex-gays. También quise conocerlos. Veía a estos chicos que habían vuelto a ser heterosexuales con una profunda alegría. Y dentro de mí se despertó un deseo tan profundo que yo nunca había podido tener hasta entonces, porque nadie me había dicho que esto era posible. Dentro de mí nació este deseo profundo de tener una familia, esta alegría en el corazón. Yo puedo tener una familia, puedo hacerlo, puedo conseguirlo. Y comencé a profundizar en la fe y la psicología, dos raíles paralelos que me han ayudado a cambiar y a resolver todos mis problemas. Yo creo que la homosexualidad, en lo que a mí respecta, no es un problema que tenga que ver con el sexo, sino que es un problema de relacionarse con los demás. Yo no conseguía relacionarme con mis compañeros chicos y conseguía solamente tener muchas amistades con las chicas, muchas amistades homosexuales, pero en el ambiente heterosexual yo no podía, no sabía. La cura fue estar mucho tiempo con chicos heterosexuales que me hicieron entender que yo era como ellos, porque yo no me sentía digno de ser un hombre como ellos, creyéndomelo y también luchando, porque tuve que aprender, por ejemplo, un lenguaje que es como una fisioterapia. Sé que tú estás. Sé que para muchos todo esto, en un mundo tan moderno, puede parecer extraño, pero para mí, en cambio, fue una gran ocasión. Y siempre he tenido las pruebas que, después de estas pruebas, por ejemplo, jugando al fútbol, a las cartas, en la intimidad, que el amor que yo siempre había buscado en un hombre, he entendido que era una necesidad de afecto hacia los otros hombres, una necesidad de compañerismo masculino, que es normal en muchos chicos jóvenes cuando crecen, pues yo estas etapas no las había hecho, o las había quemado, o no sabía que las tenía que tener, porque nadie me había dicho que yo podía desarrollar mi masculinidad. Entrando en este viaje, empecé a sentirme cada vez más seguro. Por consecuencia, ¿qué pasó? Pasó que yo un día, después de cambiar de trabajo y empezando en mi nuevo puesto como guardia de seguridad,
ya que buscaba siempre trabajos muy masculinos, porque para mí se había convertido en un reto, también porque yo me decía, yo puedo volver a ser homosexual mañana. No tenía ningún problema, pero me había tomado esto tan en serio que un día pasó algo increíble. Estaba en la playa con unos amigos y me di cuenta de que yo ya no miraba a los chicos en bañador, porque yo cuando veía a un chico en bañador casi desnudo sentía atracción. Bien, aquel día yo ya no sentía atracción física hacia los hombres. Para mí fue una revelación increíble. Fue algo maravilloso. Ese día sentí una paz que no había tenido nunca antes con los chicos. E da allora poi è successa un'altra gran cosa, ovvio io qua lo devo dire molto A velocemente. partir de allí ocurrió otra gran cosa. Obviamente lo voy a decir un poco rápido. Al poco tiempo me enamoré de una chica que conocía. No fue bien con ella, pero volviendo a Medjugorje para coger fuerzas, lugar que visitaba cada 3 meses, me enamoré de otra chica. Fue en el Festival de los Jóvenes. Allí fue donde conocí a Teresa, que hoy es mi mujer. En 2008 nos casamos y hemos vuelto siempre a Medjugorje para agradecer. Y no me lo podía creer. Había conseguido todo. Era muy feliz. Dentro de mí tenía el corazón que palpitaba. Fue bellísimo. También con todos los nuevos amigos que tuve que hacer para restablecer este orden natural de las cosas. De la noche el mar y el sueño me sacan. Medjugorje fue un don, porque a Medjugorje fui con mis amigos, con estos nuevos amigos cristianos que había conocido en mi nuevo rumbo de vida cristiana. Y decidimos ir al Festival de los Jóvenes en Medjugorje. Allí fue donde conocí a Teresa en 2006 y en 2008 nos casamos. Fue para mí un regalo del cielo maravilloso. También deseaba tener un hijo, pero no llegaba. E intentábamos en las vacaciones, en las festividades cristianas, ir más a menudo a Medjugorje. Y recé para tener el don de tener un hijo, porque me di cuenta que los hijos no vienen así porque sí, que se necesita pedirlos. Le pedí la gracia al Señor, porque no conseguíamos tener un hijo. Lo intentábamos desde hacía años. Y llegó la gracia. Tuvimos una hija que se llama Gemma y que hoy tiene 7 años. Eso para mí fue la plenitud de mi personalidad, la alegría plena. Para llegar a ti. Desafortunadamente absorbí ese mundo. Cuando era militante de la LGTB, entendí los mecanismos de algunos comportamientos. Durante ese periodo que tuve relaciones con chicos, las relaciones no funcionaban. Había algo en ese ambiente. Allí no se encuentra el amor, sino que es todo una diversión, que es todo sexo, y yo no podía aceptar todo eso dentro de mí. Y muchos me decían, ya verás cómo tarde o temprano lo encontrarás. Tarde o temprano se encuentra el amor. Pero probablemente yo ya me daba cuenta de que no era lo que yo quería, ya que era muy difícil que un hombre y otro hombre se pudieran amar. Hoy yo también lo he comprendido, porque creo que 2 hombres no pueden llegar al misterio de una mujer. La complementariedad es distinta entre hombre y hombre. Un hombre es igual al otro, los 2 son iguales. Por lo tanto, no son distintos como el hombre y la mujer. Hay una diferencia biológica, una diferencia psicológica, por lo que yo nunca podría llegar a aquel misterio que es la mujer. Y allí empecé también a entender todas estas cosas. Y las hice mías en el sentido que así las sentía.
Entonces comencé a trabajarlas. ¿Cómo hice para trabajarlas? Ante todo tenía 30 años. En este momento, yo creo que tú también te haces un poco el resumen de la situación de tu vida y empiezas a preguntarte, ¿yo qué he hecho en la vida? ¿Quiero de verdad esto? Entonces es también una elección. Yo podía seguir siendo homosexual o bien podía elegir ser otra cosa. Yo no sabía en ese momento si podía conseguir volver a ser heterosexual, pero el deseo estaba. El deseo en el corazón estaba y la certeza no la tienes, porque un hombre de fe no tiene certeza, pero tiene la certeza de que el Señor ha escrito ya para él una historia, la ha pensado y seguro que el Señor te hará vivir una vida feliz, una vida llena de alegrías. Por lo tanto, no tuve dudas. Gracias a lo que me pasó en Medjugorje, tuve siempre la valentía del cristiano, la valentía que te dice, yo soy tu padre, yo te amo, mirad los lirios del campo, mirad lo maravillosos que sois, mira lo que te amo, yo he muerto por ti en la cruz. Esto, la fe unida a la psicología, fue para mí una palanca muy fuerte. Seguí adelante y llegó un momento en el que se me pedían algunas pruebas, porque se trata de un viaje que no es gratuito. Como el cristiano sabe, es una vida de sacrificios. Por lo que, con 30 años después de todo aquel sexo que había tenido, tuve que reiniciar, poner a cero todos esos impulsos. Entonces comencé a practicar la castidad, que nunca había tenido. Y esta castidad me regaló una paz en mi interior, porque también a nivel químico en mi cerebro comencé. Al principio fue muy duro, pero os voy a poner un ejemplo, que es un poco paradójico, pero es para que se pueda entender. Es un ejemplo muy fuerte. Es como un drogadicto que de repente deja de golpe la droga, aunque lo hagas despacio, porque el Señor quiere que nos movamos despacio. Yo empecé poco a poco a no practicarlo más, a estar tranquilo, a rezar para tener la fuerza. Después caía, después me levantaba, así como Jesús caía cuando caminaba hacia el Calvario con la cruz, pero se levantaba. Yo también me levantaba. Gracias a este camino, empecé a no tener más ningún tipo de impulsos. Yo creo que esta es una etapa fundamental. Comencé a estar sereno, tranquilo y capaz de dominar mis impulsos, mis pasiones. Haciendo esto, empecé a trabajar en mi interior, empecé a trabajar en las amistades, no en las amistades eróticas, sino en las amistades verdaderas, amistades masculinas, que, como os decía, ha sido un sacrificio, porque tienes que aprender en ese nuevo mundo, ya que yo no sabía nada, no sabía jugar al fútbol, no sabía nada. Sabía mucho de champú, de cosas para el pelo, cosas para estar guapo, muchos vestidos bonitos, muchas camisas, sí, muchas cosas que también muchos hombres saben que no son cosas típicamente masculinas, pero me daba cuenta de que tenía una carencia y he tenido que aprender, por ejemplo, a coger el periódico de fútbol y a leer acerca de los partidos de fútbol, porque eso era una forma de relacionarme que me permitía comunicarme con otros hombres. También tuve que sacarme el carné de conducir, que con 30 años todavía no tenía. Empecé a conducir, comencé a coger en mis manos mi vida. Detrás de estas cosas, psicológicamente, también estaba esto, retomar mi vida. Y empecé a vivir lo masculino, a jugar con ellos. Yo al principio me sentía patoso, pero me decía a mí mismo, no importa. También el psicólogo me decía, no importa, sigue adelante, tienes que aprender. Es que tú no sabes hacerlo, pero no es que tú no seas bueno, es que tú necesitas aprender y no tienes que sentirte inferior. Comencé a jugar y me sentía cada vez más fuerte. Cuando metí un gol, todos los chicos vinieron a mí a abrazarme, se alegraron y yo me sentí parte de ese mundo. Me das
Este camino en el que hay dos raíles paralelos, uno es la fe y otro es la psicología, te ayuda de verdad a encarnar lo que es la masculinidad, que tu cuerpo pide y que tu mente pide, porque nosotros hemos nacido hombre y mujer. Entonces nosotros tenemos que florecer en la masculinidad. Es un proyecto que Dios nos ha dado, que aunque puede ser un poco duro, puede hacerse, se puede recorrer este camino. Muchos piensan que hay quizás que hacer terapia, pero no. Es simplemente fortalecer la autoestima en la propia masculinidad y la propia feminidad en el caso de las mujeres. Yo me di cuenta que me faltaba esa autoestima y el psicólogo ha trabajado mucho sobre mi autoestima. He visto mis necesidades y necesitaba tener amigos en esta fase del camino. En este camino yo tenía que superar algunas cosas. Empezar este recorrido, a preguntar, a quedar con los nuevos amigos, a elegir los amigos. Por lo tanto, era ir, por ejemplo, a grupos cristianos, porque de otra forma hubiese sido incoherente con lo que yo era. Sentir esta necesidad de crecer en esta masculinidad. Comencé a tener muchos amigos heterosexuales y, junto a ellos, pude florecer en mi masculinidad. Y de forma automática, ¿qué pasó? Cuando yo estaba con ellos, como puede pasarle a un chico en su adolescencia, experimenté que había conseguido que floreciese mi masculinidad. Había sentido este deseo profundo y cuando vi a esta chica rubia, me enamoré de ella. No podía creerlo, porque, como os he dicho, además de conseguir que los impulsos menguaran, veía que me sentía atraído por las mujeres, cosa que yo no había sentido antes. Allí sentí una alegría inmensa y me di cuenta que todo lo que dice el Catecismo de la Iglesia y la Sagrada Escritura son verdaderos. Experimentas que la Iglesia te dice la verdad. Tú solo tienes que buscar. Como dice, buscad y hallaréis. Yo busqué la verdad y al final la encontré. Es un Dios que nos abre las puertas, que nos abre la puerta de par en par hacia este camino, que es un nuevo horizonte. No crucificado. Sí, Jesús ha muerto crucificado, pero después ha resucitado. Y nosotros necesitamos de esta resurrección. Nos hace entender la vida. Nos hace entender que la vida nos da sus problemas, pero que nosotros, dentro de nosotros mismos, en nuestras personalidades, tenemos que ser el proyecto que ha hecho para nosotros, hombres y mujeres. Más adelante me enamoré de mi mujer, me casé y así tuve la conciencia del sacramento del matrimonio. Estaba muy, muy feliz de haber conseguido también este nuevo proyecto que es la familia. Eres mi guardián. Esta maravilla en el corazón, yo no podía tenerla solo para mí, aunque sí hubiese sido más cómodo. Era feliz, tenía mi trabajo, mis amistades. Podía perfectamente ocuparme de mis asuntos, ser egoísta. Pero había chicos que me escribían, que habían oído en la iglesia mi testimonio y algunos amigos que habían visto mi camino. Me di cuenta que había personas que querían ser ayudadas, que no se sentían en su homosexualidad, que sentían que no estaban en sintonía con su homosexualidad. El método Luca es un acompañamiento. Nosotros transmitimos lo que hemos recibido. Estas gracias que hemos recibido las transmitimos como hermanos. Nos unimos a ellos y en grupos pequeños escuchamos a estos chicos.
Desde el 2008 hemos ayudado a centenares de chicos. Algunos se han casado, han formado una familia, tienen hijos, otros se han consagrado, otros están en el camino y seguramente se encuentran serenos y felices. Vemos que están mucho más serenos y tranquilos. Hay también quien ha querido seguir viviendo en el ambiente gay, quizá de forma distinta, de forma cristiana, pero la mayoría de las personas que acuden a nosotros quieren cambiar, quieren este estímulo hacia adelante y conseguirlo. Vemos que hay excelentes resultados. Hay centenares de personas que nos están ayudando. Se han unido también muchas familias que tienen estos problemas. Padres que tienen estos chicos con impulsos homosexuales. Y allí también intentamos ayudarles, acompañando a los padres con los hijos, y poco a poco lo conseguimos. Gracias, obviamente, no a nosotros, sino al Señor. El camino es cristiano, de Cristo. El camino es un camino para todos. Como Jesús, que cayó en el camino que le llevaba a la cruz, también nosotros sabemos que como cristianos caeremos, pero que tenemos que levantarnos. Pero al final, sobre ese monte vemos la luz, todo el panorama que nos espera, porque Dios es bueno. Che ci aspetta, perché Dio è buono. Así cuanto más te advierto, tú más me... Cosa facciamo? Al final, ¿qué hacemos nosotros? Pues les ayudamos a encontrarse con Jesús. Porque sin Jesús, sin el encuentro de verdad con Jesús, no puedes empezar un camino, no puedes, por lo tanto, cambiar. Porque el cambio viene en el momento en el que tú empiezas a pararte y a abrirte al amor de Dios, que es la cosa más difícil, porque muchas veces tenemos que parar y quitar nuestros sombreros de profesor, nuestros sombreros de abogados, nuestros sombreros de todos los títulos de estudios que tenemos, o porque hemos estado mucho tiempo en esa situación, por ejemplo, como en mi caso, que bailaba, que era famoso, ganaba mucho dinero. Por lo tanto, por no perder la máscara, algunas veces ponemos resistencia, mientras que cuando hay una verdadera adhesión a Cristo, automáticamente viene el cambio, porque tú entiendes que Jesús no te quita nada, sino que Dios solamente te puede dar. Eso se convierte en puro amor. Entonces, desde allí, empiezas a recibir las gracias que Jesús quiere darte. Pero hay una cosa que también quiero decir. No es solo un discurso sobrenatural. Existe lo sobrenatural, porque nosotros, los cristianos, sabemos que existen las gracias que recibes. Pero, ¿por qué he hablado de psicología? Porque hay etapas que nosotros tenemos que saber. Por lo tanto, es muy importante el apoyo de un psicólogo. ¿Por qué? Porque estas personas han estudiado el cerebro y nosotros somos también una parte de cuerpo, como decía Juan Pablo II en la teología del cuerpo, sobre la que dio muchísimas catequesis. No es una terapia, como llaman de forma vulgar, de conversión. Es una terapia que convierte a la persona junto a la razón, que le ayuda a través de su razonamiento a cambiar su voluntad, a cambiar hacia la heterosexualidad, a cambiar hacia un proyecto que Dios ha hecho. Porque si Dios existe, porque si Dios te ha creado hombre, tú tienes que ser un hombre. ¿Cómo puedo explicarlo bien? Imaginaros a un árbol de peras. Está creado para hacer peras, por lo que tú podrás hacer peras, pero no podrás hacer naranjas. Nosotros no podemos traspasar esa frontera. De lo contrario, ¿qué pasa? Que no es Dios el que nos hace felices, sino que somos nosotros que buscamos algo que en el orden natural de las cosas no existe. Por lo tanto, estaremos siempre y eternamente insatisfechos. En el fondo, ¿qué es el pecado? Es esto. Es no adherirse a la belleza de la creación, a la belleza de lo que Dios nos ha creado para Él, nos ha dado para Él. Cuando nosotros entendemos que este es un viaje hacia la luz de Dios, entonces automáticamente se consigue el cambio, se consigue mejorar nuestra vida. Muchos santos nos lo han enseñado, que es el camino de la perfección. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejaros? Es un mensaje muy profundo y muy bello. Nosotros no hemos nacido así
como nos dice la sociedad. Nosotros no hemos nacido, I'm born this way, yo no he nacido así. La genética lo ha explicado también, no se nace homosexual, se nace con un proyecto y el proyecto de Dios es maravilloso. Así que yo animo a todos los chicos que están en la búsqueda de la verdad, que emprendan este camino abierto, porque no es un camino que lleva a la soledad, sino que lleva a un amor y una felicidad plena para todos. Gracias.